Yo creo que toda la arquitectura que nosotros hacemos y que todos hacen es a través de la memoria, ¿no? Hay memoria muy primaria de la infancia o hay memoria un poco más tangible. Esa parte de la memoria es fundamental a la hora de proponer y proyectar arquitectura. Creo que hoy en día es igual de importante tener un buen proyecto que un buen cliente, ¿no? Porque a veces aprendes mucho más del cliente que del mismo proyecto. Cuando logras equilibrar estas dos, el resultado del proyecto es espectacular, ¿no? Lo que tiene la madera, pues es esos materiales que tienen mucha personalidad, no solo por el aspecto físico, sino también la parte sensorial del olfato, ¿no? O sea, el olor a madera es espectacular, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Branching Out de Taiga Floors. Yo soy Camila Sánchez Bolaño y el día de hoy me acompaña Cristóbal Ramírez de Aguilar de RA Arquitectos. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien, Camila, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer hablar de arquitectura, ¿no? Ay, sí, y de madera. Vamos a hablar de arquitectura y de madera Buenísimo. porque pues ustedes en su estudio es algo que utilizan mucho, es un material con el que interactúan. Entonces, bueno, vamos a platicar de eso. Pero para empezar, me gustaría que le diéramos un poquito de contexto a las personas que nos escuchan y que nos platiques de RA, cómo iniciaron, cómo se conocieron y cómo Claro, iniciaron esta aventura. feliz de la vida. Pues RA es un despacho que fundamos 3 socios, junto con Pedro, mi hermano, y Santiago Sierra, aquí en la Ciudad de México. Abrimos el taller en el 2017. Okay. Que fue una época turbulenta un poco en México a raíz del sismo, y luego nos tocó cambio de gobierno y luego la pandemia. Entonces han sido tiempos complicados, pero interesantes. Y pues es un despacho que nos dedicamos a hacer proyectos multidisciplinarios. Hemos hecho proyectos de interiorismo, restaurantes, oficinas, y digo, nos enfocamos más a arquitectura, ¿no? Tenemos proyectos de casas, edificios residenciales, y últimamente hemos estado haciendo proyectos de planes maestros con distintas tipologías de viviendas y cosas de ese estilo. Entonces, pues sí, ya vamos a cumplir 9 años que abrimos el taller, y increíble, ha sido una experiencia increíble, ¿no? Qué lindo. Me da la impresión de que todas sus obras toman mucho en cuenta lo sensorial y me gustaría saber por dónde empiezan a la hora de iniciar un proyecto, ¿no? ¿Por el cuerpo, por el lugar o por la materia o los materiales? Sí, es una súper pregunta. Digo, nosotros en nuestra práctica profesional como arquitectos tenemos como varios puntos importantes de cómo abordamos los proyectos, ¿no? Uno básico es la parte emocional, ¿no? El qué te provoca un espacio, si te conmueve o si es un espacio un poco más silencioso, más cauteloso o de pronto un poco más introspectivo. Entonces, esa parte emocional creo que es fundamental en los proyectos. Yo digo, creo que todos los arquitectos somos seres curiosos, ¿no? Y yo recuerdo de pequeño acompañar a mi mamá. Mi mamá siempre se ha dedicado a la renta de casas, Okay. desde que nací. Entonces, desde que tengo memoria, la voy acompañando a ver distintas casas, y casas para vacacionar. Entonces, siempre irme de vacaciones no era ir de vacaciones, no era ver distintas casas en distintos lugares. Y desde muy temprana edad me empecé a tener esta sensibilidad por la apreciación de los distintos espacios, las albercas, las escaleras. Entonces, son momentos que me conmovieron en mi infancia, ¿no? Y hoy en día me encuentro como arquitecto intentando replantear estas emociones en la misma arquitectura para ofrecer esa experiencia a las demás personas, ¿no? Y creo que el factor emocional es fundamental hoy en día en el taller. Digo, como arquitecto, hoy en día en la práctica profesional somos más conscientes a la hora de entrar a un espacio y habitarlo, porque estamos pues viendo todo lo que hay, lo que lo envuelve. Pero creo que estos primeros momentos más primitivos que todos tenemos, recuerdos de pues, la casa del abuelo Sí. o estas casas que iba a ver yo con mi mamá. Entonces, son esos momentos que queremos nosotros de alguna manera hacer en nuestra arquitectura para que las otras personas lo puedan, pues de alguna manera vivir, ¿no? A su manera. Y la otra parte que es sumamente importante también para nosotros es el recorrido a través de la arquitectura, ¿no? Porque en sí la arquitectura es, pues sí es un objeto estático, ¿no? Pero la experiencia del ser humano al pues acercarse a la arquitectura no es estática, no es un recorrido. Entonces, esta parte de cómo se va revelando el espacio poco a poco, qué trama hay, ¿no? No sé si te ha pasado que pronto llegas a una casa, un edificio, un museo y
pues hay un espacio que te habla de, no sé, de una escala quizá o un lugar un poquito más grande y de pronto te comprime y sales y entras. Entonces, este recorrido al final cuando logras salir del edificio y sientes que viviste esta experiencia, es lo que comulga un poco más con nuestros principios como arquitecto, ¿no? Me encanta, y me encanta que hables de la memoria, porque justo quería preguntarte cómo es esa relación entre la arquitectura y la memoria, y qué tanto puede un espacio, un muro o un material, pues contar una historia, ¿no? Guardarla y contarla. Sí, totalmente. Digo, yo creo que toda la arquitectura que nosotros hacemos y que todos hacen es a través de la memoria, ¿no? Y como te decía anteriormente, hay memoria pues muy primaria de la infancia, o hay memoria un poco más tangible que es ya en nuestra práctica profesional a la hora de fijarte en cada detallito y ver qué te gusta, qué no te gusta. Entonces, esa parte de la memoria es fundamental a la hora de proponer y proyectar arquitectura. Y la parte de la materialidad es pues, también fundamental, ¿no? Porque eso dicta no solo el lenguaje o el aspecto de la arquitectura, pero también te indica incluso el clima o el olor o cómo percibes la arquitectura. Se percibe al final del día, la gente piensa que es por la vista, ¿no? Pero se percibe por la acústica, por el oído, claro. por el olor. Entonces, son estos pues, elementos que te ayudan a complementar la experiencia de cómo vives tú la arquitectura, ¿no? Nosotros siento que no tenemos un lenguaje definido como taller de arquitectura, ¿no? O sea, nos gusta experimentar con distintas tipologías, ¿no? Te platicaba que hacíamos proyectos hemos hecho taquerías, ¿no? Hasta proyectos de hoteles o planes maestros de escalas grandes, ¿no? Entonces nos gusta hacer esos brincos de escala y de tipología. De hecho, nos emociona de entrarnos a un proyecto nuevo que nunca hemos explorado porque aprendes mucho de ello, ¿no? Y lo mismo se traduce a la parte del lenguaje arquitectónico. No nos gusta repetir una fórmula o un método, sino experimentar con distintos materiales. Creo que por esta esencia curiosa que tenemos de querer experimentar, pues de pronto con la madera, de pronto con el acero, de pronto con el ladrillo, de pronto con el concreto. Entonces, no vamos en busca de pulir una fórmula o una receta, sino en busca de pues, probar un poco de todo lo que hay, quizá ya en la vejez, ¿no? Puedas llegar a sintetizar después de haber experimentado todas estas y elegir, ¿no? Creo que eso pasa con los arquitectos un poco más maduros, ¿no? Van como ennichando y acotando ciertas decisiones, y llegan a un lenguaje, pero no vamos en busca de un lenguaje ahorita, vamos en busca de experimentar, ¿no? Y es algo que nos encanta en el taller y nos gusta y es el reflejo de nuestro portafolio de trabajo, ¿no? Qué divertido. Sí. Me encanta. Ahora, en muchos de sus proyectos, la madera forma una parte muy esencial o protagónica, ¿no? Me gustaría que nos platiques un poco qué representa para ti la madera y por qué crees que es un material que continúa estando presente en la arquitectura, ¿no? Sí, claro. Bueno, digo, la madera sí es uno de los materiales más importantes e influyentes en la arquitectura, justo por uno de los factores es la parte sustentable que pues es un material que se puede hacer, ¿no? Constantemente. Otro factor importante es la calidez que te brinda este material y la naturalidad. A mí me encanta en nuestra arquitectura ver de pronto esas imperfecciones, ¿no? Sí. Cuando ves una ranura en el concreto o la veta de la madera en la duela del concreto o de pronto ves un nudo en una viga de madera que se truena, esas imperfecciones nosotros no solemos ocultarlas, ¿no? Nos gusta que se exponga el material crudo como en realidad es, en vez de pues, ponerle algo de maquillaje encima, ¿no? Claro. Y bueno, sí, sin lugar a duda es un material que gracias a Dios se está empezando a usar más en México, ¿no? Creo que es un material que está dentro de la cultura anglosajona, japonesa o el norte de Europa y cada vez más hay más conciencia de utilizar este material acá en México y me llena de gusto, ¿no? Que además es un material que está vivo, ¿no? O sea, justo como que habla, cruje, respira, envejece, cambia con la luz. Y no sé eso con los clientes, por ejemplo, cómo es esa conversación de decir, vas a tener un material vivo que va a cambiar, que no se va a ver igual siempre. Sí, eso es interesante, Camila, lo que dices, porque creo que hoy en día es igual de importante tener un buen proyecto que un buen cliente, ¿no?
creo que Claro. para que nosotros tomemos un proyecto hoy en día nos tiene que pues, emocionar tanto el proyecto como la química que hay con el cliente, porque a veces aprendes mucho más del cliente que del mismo Ajá. proyecto. Entonces, cuando logras equilibrar estas dos, el resultado del proyecto es espectacular, ¿no? Y uno de los principios importantes para nosotros seleccionar la paleta de materiales que vamos a implementar en un proyecto es alejarnos de lo que te está diciendo un poco el capricho de experimentar, no necesariamente por eso vamos a agarrar una paleta distinta, sino creo que el sitio te dicta mucho de lo que vas a hacer, ¿no? Por ejemplo, si vas a hacer un proyecto en Valle de Bravo o en Tepoztlán o en estas zonas, entiendes que la mano de obra local conoce mucho cómo utilizar la piedra, la madera, la acera. Entonces, por ahí empiezas a tener una lectura para quizá adaptarte a esas técnicas constructivas que ya existen en ese lugar, en vez de tú querer implementar algo que no Sí, va a ser una bronca hacerlo, ¿no? Entonces, creo que el terreno te dicta mucho de lo que tú puedes hacer. Y aunque en México yo creo que aparte siempre se usa la madera, ¿no? Es un país más de mampostería y piedra desde la cultura prehispánica hasta la colonia, que también en España pues se utiliza mucho la piedra. Fue una amalgama interesante de cómo fue y se adaptó la arquitectura a la mampostería, y ese es el reflejo de hoy en día que se ve mucho en el país, pero la madera también siempre se ha usado, ¿no? En cubiertas, en iglesias, sobre todo en el Caribe también. Entonces es un material fascinante, ¿no? En ese sentido. Esto que dices de un poco integrarse al paisaje en lugar de llegar y conquistarlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo es este diálogo que tienen con el paisaje antes de empezar un proyecto para que justo se funda en el paisaje y no lo Justo, sí, estropee? esa es una de las, creo que es fundamental, sobre todo en contextos naturales, cuando estás hablando de un bosque, una playa, un entorno más natural, no imponer un lenguaje y volverte un elemento protagónico. Creo que la arquitectura que pasa desapercibida y es un poco más respetuosa con ese contexto y después la descubres de manera sutil, suele ser pues más atractiva desde mi parecer, ¿no? Tenemos un proyecto que nos encanta, que hicimos ahí en Tepoztlán, que es una casa de concreto pigmentado, que tiene estos desfases que van haciendo un guiño al plano que hay detrás, que es la montaña, ¿no? Este accidente topográfico. Entonces, todos esos movimientos se ven como una especie de bloques o prismas de concreto que asemejan el tono de la montaña, ¿no? Estos tonos naranjas. Y pues se van moviendo de alguna manera para integrarse al entorno y no como imponer un lenguaje de que aquí estoy, ¿no? Entonces pasa desapercibida, pero cuando la encuentras es muy bonito encontrar la casa, ¿no? Sí, y es precioso verla, ¿no? También como espectador o como habitante, poderte fundir con el paisaje, ¿no? Y no sentirte Sí, así sí, el es increíble. colonizador. Exacto, en ese proyecto en específico sientes incluso que te estás adentrando a la cueva, ¿no? Y pasas lo que te decía el recorrido, ¿no? De pronto ves la casa que es muy cerrada, entras por un pequeño pasillo y hay un patio y es otra emoción y otra sensación y luego te comprime un pequeño pasillo y entonces reencuentras la montaña detrás, ¿no? Que es una pequeña historia que te va contando al recorrer la arquitectura, ¿no? Entonces, sí, ese es un buen proyecto. ¿Cómo integran productos artesanales o cómo trabajan también con, pues sí, productos hechos a mano? Pues esa es una gran pregunta. Creo que México tiene la gran virtud de poder trabajar de la mano con maestros artesanos, ¿no? Y aprender mucho de ellos. Eso es algo imposible de hacer en Estados Unidos o en Europa, ¿no? El poder trabajar de manera artesanal. Y en México es una gran virtud el poderte acercar a los mismos albañiles, que son artesanos y son grandes artistas, desde cómo hacen un cimbrado para un concreto, cómo colocan el piso, cómo tallan la madera. Hicimos un proyecto de un bar que hicimos diseñamos un gran plato que era una lámpara de cobre, martillado con artesanos en Morelia. Entonces, esa parte de la práctica profesional como arquitecto mexicano es increíble porque sí aprendes de distintas técnicas, ¿no? Y aquí lo que nos sobran son artesanos y grandes artesanos. Entonces, eso es algo muy, muy padre en la práctica, ¿no? Y también funciona como una especie de concientización hacia los clientes, ¿no? También de decirles, esto
que está hecho a mano por un artesano mexicano tiene el mismo valor o mayor que una lámpara que te pudo haber costado, no sé, miles de pesos, ¿no? Totalmente, yo diría que hasta mayor, Ajá, porque mayor. justo ves pues la mano de obra y la, la intención o la emoción de ese mismo artesano a la hora de tallar cierto elemento o hacer cierta artesanía, ¿no? Creo que lo que te mencionaba de la arquitectura sin tener recubrimientos, Ujú. justo se aleja de estas imperfecciones, ¿no? Y luego estas imperfecciones que están hechas por un factor humano son Son lo hermosas. más bonito. Sí, Sí. o sea, a mí me gusta un acero oxidado, por Mm, ejemplo, o una madera sí. tallada, o un concreto enduelado que se ve la cimbra, ¿no? De la madera. Entonces, toda esos lenguajes arquitectónicos te los da la mano de obra artesanal que tenemos acá en México y que se aleja de lo industrial. Entonces, a mí me encanta, Ujú. ¿no? Y también dependiendo de la zona o el lugar en donde lo estés trabajando, ¿no? Me imagino. O sea, no es lo mismo el Totalmente. artesano que buscas para una casa en la playa que en la montaña o en Tepoztlán. Sí, totalmente. Incluso, por ejemplo, hemos hecho proyectos en playa aquí en México que son pues de concreto con madera y palma, pero tenemos otro proyecto muy bonito que fue nuestro primer proyecto fuera del país en Costa Rica Okay. Uf. y el cliente tiene aserraderos de madera, ¿no? Entonces nos dijo, usen pura madera, ¿no? Wow, qué divertido. Sí, hicimos un gran proyecto de pura madera de parota Ok. y toda la estructura es, o sea, sí, a base de madera y las cubiertas, el techo. Entonces, fue justamente entender ese contexto, entender el entorno, entender que tenemos esos materiales y la mano de obra local en Costa Rica Ujú. conoce muy bien cómo usar la madera y entonces aprovechar esto para poder hacer otro tipo de lenguaje arquitectónico al que quizá no estábamos acostumbrados, ¿no? O también trabajamos en otro proyecto en el sur de Chile, en Malalcahuello, y de la mano con un arquitecto local, ¿no? Nosotros hacemos la parte de desarrollo conceptual y él tenía que sentar el proyecto para llevarlo a una etapa de proyecto ejecutivo. Entonces, en Chile sí construyen con mucha madera, ¿no? Ajá. Y acero. Eh, y fue increíble, ¿no? Tener estas charlas con el arquitecto local, empezar a entender cómo los sistemas constructivos, qué es lo que la gente de allá sabe hacer y poder diseñar un proyecto con este material, ¿no? Ajá. Allá Qué también. lindo. Sí. Bueno, ya te imaginarás para mí lo que fue crecer entre madera, ¿no? Todos mis recuerdos de la infancia huelen a serrín. Me preguntaba si tú tienes algún recuerdo de la infancia en donde la madera te haya dejado como alguna marca sensorial. Sí, sin lugar a duda. O sea, lo que tiene la madera, o sea, es de esos materiales que tienen mucha personalidad, no solo por el aspecto físico, ¿no? Lo que platicamos de estas imperfecciones y los nudos, sino también la parte sensorial del olfato, ¿no? O sea, el olor a madera Sí, es increíble. espectacular, ¿no? Y creo que sí, el adentrarte a casas de pequeño de madera o, por ejemplo, no sé, en Valle de Bravo, que Ujú. tienes estas casas de madera y de pronto llueve y incluso el barro también tiene como cierto olor, son como esos momentos que te van marcando, ¿no? Y sin lugar a duda, ¿no? Sí, sí, Ujú. sí he tenido esas experiencias. Qué bonito. Es que sí, como que la madera es muy sensorial, ¿no? Desde los pies, cómo puedes estar en ella descalzo, es calientito, es como acogedora, Totalmente. ay, funciona muy bien con la memoria. ¿Tienes alguna obra arquitectónica que incluya la madera como protagonista? No necesariamente tuya, pero que te inspire o a la que puedas recurrir cuando necesitas alguna inspiración para trabajar con este material en específico. Sí, digo, como te platicaba, tenemos estos proyectos que hemos hecho de pura madera Ajá. en el de Costa Rica y en Chile, que fue una experiencia increíble de entrarte para entender el material y los requerimientos de este. Pero creo que siempre que pienso yo en madera, pues busco mucho a Japón, ¿no? Mm. Y no solo la arquitectura contemporánea japonesa, sino también, sobre todo la arquitectura tradicional japonesa, que lleva cientos de años y está intacta, ¿no? Sí. Creo que son los mejores carpinteros de Del la mundo. humanidad, ¿no? Sí, sí, hay muchísimas obras por ejemplo, hay este arquitecto que me encanta que se llama
Kengo Kuma, Okay. que hace cosas de madera espectaculares. O pues, obras de Shigeru Ban también, que hizo el primer rascacielos con madera laminada, ¿no? Son proyectos no solo increíbles en este material, sino también que son desafíos de ingeniería civil, Sí. ¿no? Increíbles. Entonces, sí, yo diría que eso, Muy ¿no? bien. Bueno, para terminar, Cristóbal, voy a pedirte que imagines, o bueno, que nos cuentes cómo imaginas un futuro en donde la arquitectura sigue utilizando estos materiales que están vivos, contrastado con de pronto lo que vemos hoy, en donde hay demasiadas cosas artificiales, demasiados materiales ya artificiales, industriales, ¿no? ¿Cómo imaginas un futuro en donde estos materiales vivos resistan? Bueno, creo que cada vez la humanidad es un poco más consciente con las técnicas constructivas y los materiales que utiliza. Hay que entender muy bien el territorio en el que estamos para poder seleccionar bien la paleta de materiales que vamos a utilizar en un proyecto, ¿no? O sea, creo que es importante entender que como arquitecto, en nuestro oficio hay que atender las necesidades primarias, ¿no? Las personas que son Claro. pues, dormir, comer, ir al baño. Luego hay otras necesidades que diría yo que son secundarias, que son las partes técnicas y prácticas, que ahí es donde ahorita si quieres platicamos sobre la madera. Y las terciarias, que para mí son las más importantes, que son esta parte un poco más emocional o espiritual o filosófica de la arquitectura, de lograr crear espacios que quizá te conmueven, ¿no? Al adentrar y que valgan la pena recordar, ¿no? Creo que cuando es un proyecto que alguien recuerda, ahí pues una estrellita en la frente para el arquitecto, Sí. ¿no? Y creo que con estos principios, con estos 3 principios, la arquitectura que hagas va a ser muy buena. Y en la parte técnica, sí hay que entender muy bien el entorno. Creo que la madera, sin lugar a duda, atiende temas de sustentabilidad, temas de calidez, temas de un gran aspecto y lenguaje arquitectónico. Y, y yo estoy seguro que cada vez más los arquitectos van a Ajá, utilizar este tipo de material, ¿no? Porque pues, al final del día pues, los otros materiales se acaban, ¿no? Son finitos, ¿no? Claro. Y materiales como la madera o el bambú, pues Ajá. ¿no? Amo el bambú. Justo También es vimos en increíble. Tepos una casa de puro bambú. Sí. Increíble. Luego ve a un arquitecto que se llama Simón Vélez, un Ok. colombiano. Ajá. Es todo de bambú, son cosas increíbles también. Qué lindo. Sí, Cristóbal, sí. ¿dónde puede quien nos escucha encontrarlos, buscarlos, escribirles, ver su trabajo? Pues yo siempre recomiendo que se metan a nuestra página de internet, que ahí Está tenemos increíble. como actualizada mucho de lo que hacemos. Y en Instagram también nos pueden encontrar Ok. como Ray-Arquitectos. En Facebook no me acuerdo cómo estamos, pero si ponen Ray, Sí, ahí les vamos a llegan, aparecer. desde la página llegan. Exacto. ¿Quién hace esos dibujos tan hermosos del sitio web? Los collages, sí, los famosos collages que hacemos en la oficina, los hacemos todos en la oficina. Increíble. Es una herramienta de trabajo que usamos dentro de la etapa conceptual. Ok. Mucha gente piensa que terminamos el proyecto y hacemos como una representación gráfica de cómo es la arquitectura y no es así. Suceden antes. Suceden antes, es durante el Wow. proceso y muchas veces el collage es distinto al proyecto final, pero va en busca de captar la atmósfera de final de cómo va a ser el proyecto. Entonces nos sirven al final como portada de libro de cada Ajá. proyecto, ¿no? Sí. Sí. Están hermosos. Muchísimas Gracias, gracias por venir. No, hombre, Cami, gracias por invitar y qué gusto, enhorabuena por este proyecto. Gracias. Gracias a todos quienes nos escuchan. Esto fue Branching Out de Taiga Flores.